Esta parte de complicaciones neurológicas es situación de más o menos agrupar, de acuerdo a la clínica, a las posibilidades diagnósticas. Durante la primifación ya hemos comentado, ¿no es cierto?, de que puede haber una meningitis aséptica, ¿ya? Pero no es algo, digamos, que vamos a ver este, con mucha frecuencia. Lo que está en estadio SIDA, eso sí, y eso sí es motivo de pregunta de exámenes. Por ejemplo, la neurocriptococosis, o sea, criptococo a nivel meningio, se manifiesta como una meningitis, eso sí. ¿Cuándo van a sospechar de criptococo cerebral? Cuando en el enunciado les hablen de cefalea. Cefalea. Esos son los tips, porque si no, puede parecer cualquier otra cosa. Puede hablarles, por ejemplo, de Kernin, Brusinski, rigidez de nuca, qué sé yo. Pero si les mencionan que tiene cefalea de varios días, de 7 días, 8 días, 10 días, ni hablar, eso no les dan por gusto. ¿Ya? Eso es criptococo. Neurotoxoplasmosis. ¿Cuándo van a sospechar de eso? Cuando haya un síndrome ¿de qué? De focalización. O sea, convulsiones, déficit motor, hemiparesia, hemiplegia, etcétera. Como primera posibilidad estamos hablando, ¿no? Porque hay otras posibilidades también. ¿Cuándo van a sospechar de neurosífilis? Cuando haya, es que lastimosamente la neurosífilis que se presenta con TABes en los inmunocompetentes, en los inmunosuprimidos, en el caso del VIH, la neurosífilis solamente se presenta como un trastorno en la conducta, ¿ya? Trastorno de conducta. Fíjense, son excluyentes, cefalea, déficit motor, convulsiones, etcétera, con trastorno de conducta. Meningitis tuberculosa, ¿cuándo van a sospechar de meningitis tuberculosa? Bueno, esa es una posibilidad, pero es básicamente cuando les hablen de síndrome meningio. Síndrome meningio es meningitis tuberculosa, y hay una situación muy importante. En todas las preguntas, ahí sí tengo que ser absoluto, en todas las preguntas que uno revisa de meningitis tuberculosa, les hablan del estudio del líquido cefalorraquídeo. Por clínica, no les van a pedir una respuesta que por clínica ustedes tengan que dar que es una meningitis tuberculosa. Ya vamos a hablar de eso en su momento. Esta frasecita complejo demencia SIDA es una forma de diagnosticar, pero por exclusión. Es un diagnóstico, digamos, al final, cuando han excluido todas las posibilidades y no han encontrado ningún tipo de etiología, entonces dicen, bueno, aquí lo dejo como complejo demencia SIDA. En la literatura de hace años consideran al complejo demencia SIDA como la primera, la que encabeza las manifestaciones neurológicas en un paciente con SIDA. Ya hoy en día eso está cambiando, ya ténganlo presente. Este es un diagnóstico de exclusión, excluyendo las otras posibilidades. Linfoma cerebral primario, ¿cómo se manifiesta? Tan igual como la toxoplasmosis, pero va en segundo lugar. Paciente con SIDA que convulsiona, primera posibilidad, toxoplasmosis. Como segunda posibilidad recién está el linfoma cerebral primario. Además, la toxoplasmosis les da algunas características, ¿no? Les dicen que capta contraste en anillo en las imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, ¿ya? Eso ya es para asociarlo a toxoplasmosis, ¿no? Y esta leucoencefalopatía multifocal progresiva les van a hablar de resonancia magnética, no se olviden. Imágenes en T1, en T2, resonancia magnética con paciente que ha deteriorado el sensorio, o sea, se ha vuelto, digamos, un demente, en palabras simples, es una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, en criptococo, Cryptococcus neoformans, ¿no es cierto? Es el hongo. ¿Con qué cosa se diagnostica? El gol estándar es cultivo, por favor, cultivo del líquido cefalorraquídeo. Hay veces que les van a decir tinta china positiva, pero la tinta china tiene 60% de sensibilidad nomás. O sea, un resultado negativo no te excluye nada. La toxoplasmosis, por el cuadro clínico, por las imágenes que les digan, imagen que capta contraste en anillo, ¿no? Bueno, y la IgG para toxoplasma probablemente que sea positivo, pero básicamente les van a decir eso.
déficit motor, convulsiones. Si ustedes ven eso, al menos en un examen, la respuesta es toxoplasma. Quizá en la clínica, cuando ustedes tengan enfrente a un paciente, puedan hacer una disquisición con otras posibilidades más, pero cuando tengan en un examen déficit motor, convulsiones, hemiplegia, hemiparesia, etcétera, toxoplasma, ¿ya? Como primera posibilidad. Y hay que dar tratamiento. Más o menos la cosa va por ahí, ¿ya? A mí me gustaría esto ir avanzando según vayamos yendo con las preguntas. Hay que ir tocando puntos importantes. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Es la tinta china. 60% sensibilidad nada más. Esto que se ve acá son los criptococos. Así se ve. Ustedes toman una gota de líquido cefalorraquídeo en un portaobjetos, le ponen una gota de tinta china, cubre objetos al microscopio y ven eso. Diagnosticado. Neurocriptococosis. ¿Ya? ¿Qué cosa hacer esto? A veces varias lesiones incluso. Toxoplasmosis. Kafta contraste en anillo. Así como están viendo. ¿Ya? En cambio, el linfoma cerebral primario es una lesión que, digamos, única, ¿ya? A veces no hace efecto de masa, ¿ya? Por eso, cuando tengan un cuadro clínico de déficit motor, lo primero es toxoplasma, ¿ya? Como teoría nada más queda lo otro porque no les van a preguntar, de verdad no les van a preguntar. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva les van a hablar de resonancia magnética, acuérdense de eso, ¿ah? De resonancia magnética. Y como su nombre lo indica, de la línea media a ambos lados. Por eso dice multifocal. Y es progresiva porque no hay marcha atrás. Empieza y no hay nada que hacer. Ni el targa ni nada le va a solucionar el problema. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos viendo esto. Y esta es una cosa interesante. Dice la complicación neurológica en el sistema nervioso central que se asocia, miren, con menos frecuencia a la infección por el VIH en estadio SIDA es... ¿Qué marcarían ahí? Tuberculoma cerebral, perfecto. Uno, por lo que han visto. Y dos, ¿por qué? Tiene su razón de ser. El tuberculoma se produce porque el sistema inmunitario es capaz de focalizar la infección. O sea, está bien nuestro sistema inmunitario, por lo tanto podemos al bacilo tuberculoso agruparlo, ¿ya? Acorralarlo. Pero un paciente con VIH en estadio SIDA no tiene esa capacidad. Por eso es que prácticamente nunca hace tuberculoma. ¿Ya? En palabras simples, si diagnostican un tuberculoma, no es SIDA. Así de simple. ¿Ya? Un paciente con VIH podría hacerlo en estadios iniciales de repente, pero en un estadio SIDA no tiene con qué hacer un tuberculoma. Entonces, eso no es posible. ¿Ya? Entonces, a veces le ponen como diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis descartar tuberculoma también. No puede ser. ¿Ya? Un paciente en estadio SIDA no tiene con qué hacer un tuberculoma. Meningitis tuberculosa sí, disemina. Criptococosis cerebral también, toxoplasmosis, neurosífilis, todo eso es posible, pero no tuberculoma. ¿Ya? Ese es el motivo. ¿Pueden decirme cuál es tuberculoma y cuál es toxoplasma? ¿No parece igual? Miren. Kafta contraste en anillo. Aquí también. En imágenes se parecen, pero ustedes tienen que basarse no solo en la imagen, tienen que ver todo el contexto del paciente. Paciente inmunosuprimido, estadio SIDA, CD4 bajo, no puede ser tuberculoma. ¿Ya? O sea, esta imagen sí pertenece a un tuberculoma en un paciente no VIH, por ejemplo. ¿Ya? Y también Kafta contraste en anillo, lesión única, generalmente en fosa posterior, ¿no? Pero no es para inmunosuprimidos en estadio SIDA, definitivamente no. Ya, esa diferencia es importante. ¿Cuál de los siguientes es la más frecuente causa de convulsión en un paciente con SIDA? Miren cómo preguntan. ¿Cuál es? Es toxoplasma, no hay nada que discutir ahí. ¿Ya? Siempre les van a decir la causa más frecuente, porque no significa que es la única, ¿no? Por las situaciones que tiene la medicina y que todos lo sabemos, o sea, cada cosa puede presentarse de manera rara en otras circunstancias también, pero lo más común, si convulsiona un paciente con SIDA, es toxoplasma. Antes del ATAG y todo lo que quieran, hay que iniciarle tratamiento. Tratamiento con sulfadiacina, piremetamina, dice el libro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en la realidad damos cotrimoxazol. ¿Ya? Sulfadiacina, piremetamina no tenemos a nuestro alcance acá, no hay. No es que sea caro ni nada, simplemente no tenemos. ¿Ya? Y toxoplasma ha demostrado una eficacia muy similar, el cotrimoxazol, perdón. ¿Ya? Ha demostrado una eficacia muy similar y lo que usamos es justamente cotrimoxazol.
Ya, en algún caso incluso cotrimoxazol más clindamicina. Pero hay trabajos que demuestran que cotrimoxazol solo funciona bien. Hay que dar 6 semanas de tratamiento. Y la recuperación es muy buena. A ver, aquí ya la cosa va cambiando a cuadro clínico. No complicarse, busquemos las cosas que son claves. Mujer de 28 años, podría ser de 25 o de 30, eso no va a variar, no va a cambiar el sentido de la pregunta. Diagnosticada un año antes de infección por VIH y tuberculosis ganglionar, para la que siguió un tratamiento incorrecto. Como que les quieren distraer, ¿no es cierto? Consulta por crisis convulsivas. Si no tenemos en cuenta lo que hemos dicho al inicio, podríamos decir debe de ser, ¿qué cosa? Un tuberculoma quizá, eso es lo que podría pensar uno. Le están invitando a que piensen así, ya, pero ya saben que los pacientes en estadio SIDA no hacen eso. Dice consulta por crisis convulsivas. Si somos drásticos en lo que hemos comentado, convulsión es sinónimo de toxoplasma, se acabó, ya. Con eso nada más, nosotros decimos esto es toxoplasma. Dice de repetición en las últimas 24 horas se realiza TAC craneal con contraste, objetivándose 2 lesiones redondeadas en el hemisferio derecho que captan contraste en anillo. Más claro no puede ser. ¿Qué diagnóstico debe usted sospechar? Toxoplasmosis. Alguien en el examen podría decir, pero ahí decía tuberculosis, etcétera. Eso es un distractor de la pregunta. ¿Ya? Distractor. Convulsiones, sinónimo de toxoplasma. Contraste en anillo, con mayor razón. Para efectos del examen estoy hablando, ¿ah? Si tuvieran un paciente al frente, lógicamente tendrán que evaluar más cosas. Pero para situaciones del examen, esto viene así. Muy bien. Siguiente. Paciente diagnosticado de infección por VIH hace 10 años. Así no nos digan su inmunidad. 10 años es el promedio en que una persona más o menos llega al estadio SIDA. Debe de tener un CD4 ya bastante bajo. Que no sigue tratamiento antirretroviral, dice, y presenta candidiasis esofágica. Candidiasis esofágica se da con menos de 100. Ya tiene un CD4 bastante bajo. Refiere 10 días de cefalea. Ya van pensando en algo. 10 días de cefalea. ¿Ya? Bueno, también hay fiebre, vómitos y en las últimas 24 horas disminución del nivel de conciencia. La exploración física muestra confusión y rigidez de nuca. O sea, hay un síndrome meningio, pero con 10 días de cefalea. ¿Ya me puede ir diciendo qué cosa puede ser? Criptococo, con C de cefalea, ¿no? Criptococo. TAC cerebral normal, punción lumbar con presión de apertura elevada. Esa es otra característica del criptococo. ¿Por qué hay cefalea? Porque hay tanta producción de líquido cefalorraquídeo que justamente produce un síndrome similar a una hipertensión endocraniana. Causa cefalea intensa. Tú le haces la punción lumbar, empieza a salir el líquido cefalorraquídeo y la cefalea calma. ¿Ya? Por eso dice presión de apertura elevada. Sin células y proteínas en 300. El cuadro es compatible con, para no malearnos con todo lo que ha dicho, nos cogemos de lo que nos importa. 10 días de cefalea. ¿Qué era? Acá tienen las alternativas. Así es. Meningitis criptocócica. Por si acaso es una pregunta del Mira, para que vean que aquí o en cualquier otra realidad las preguntas más o menos se enfocan lo mismo. Siguiente. ¿Qué es esto? Tinta china, ¿no es cierto? Esta es la tinta china. Así se ve cuando hay gran cantidad de criptococos. La punción lumbar es lo que nos va a dar la clave del diagnóstico, ¿no es cierto? Etiológico. La presión de apertura es elevada. Tú haces la punción lumbar y la cefalea disminuye. Pregunta de examen. ¿Con qué se trata la cefalea en los pacientes con criptococosis? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Así es, punciones lumbares evacuatorias. Así tienen que marcar la respuesta. La cefalea en los pacientes con neurocriptococosis que están con VIH en estadio SIDA se trata con punciones lumbares evacuatorias. Las punciones lumbares va a evitar la cefalea y va a evitar que haya herniación del bulbo, ¿ya? Porque de lo contrario el paciente puede fallecer. No se usa manitola. Manitol, por si acaso, es un sustrato que necesita el criptococo para multiplicarse. Tú le das manitol y le haces el favor al criptococo. La mayoría de las hipertensiones endocranianas sí se trata con manitol, pero en este caso hay que tener cuidado. Ese es un error que se comete.
Paciente de 31 años con infección por VIH, diagnosticado hace 2 meses. Está bien, hace 2 meses, pero miren, su CD4 está en 540. Carga viral, 20.000. Totalmente asintomático, ¿ah? Dice con serología para sífilis, BRL 64 ilusiones. FTA 2 cruces. Aquí ya les voy adelantando algo, va a haber su momento para conversar de esto. El BDRL con más de 8 diluciones, porque ustedes saben que se va de 2 en 2, ¿no? Multiplicando de 2 en 2, de 4 pasa a 8, de 8 pasa a 16. No existe BDRL de 12, de 14, de 15 diluciones. O es 2, o es 4, o es 8, y el siguiente superior es 16. Después viene 32, 64, 128 y etcétera. Entonces, de 16 o más de 8, como quieran, ni siquiera requiere FTA. Eso tienen que saberlo. Si ustedes diagnostican un paciente con 16 diluciones de BRL, eso es sífilis. Ni siquiera requieren el FTA. ¿Ya? Acá, claro, les dan el FTA 2 cruces. ¿Ya? Acá hay una situación también. Dice, se decide realizar punción lumbar. Está totalmente asintomático, dice. ¿Por qué le estamos haciendo punción lumbar? Aprovechemos la pregunta. Porque el BDRL con 32 diluciones o más es indicación de punción lumbar en pacientes con VIH. Paciente con VIH que tenga 32 diluciones o más, tenga o no síntomas neurológicos, hay que descartar neurosífilis. Ténganlo presente, 32 diluciones o más. Muy bien. Se decide realizar punción lumbar, dice, con BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Cuando el BRL es positivo en líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el diagnóstico? Neurosífilis. No hay nada que discutir. Ahí no se requiere FTA. Porque el FTA es menos sensible que el BRL en líquido cefalorraquídeo, a diferencia de lo que sucede a nivel sérico. Entonces, si un paciente con VIH tiene más de 32 diluciones, hay que hacer punción lumbar. Lo han hecho. A pesar que estaba asintomático, está muy bien indicado. Y le han encontrado BRL positiva en líquido cefalorraquídeo. O sea, es una neurosífilis. Y alguien me dirá, ¿pero existe neurosífilis con paciente totalmente asintomático? La respuesta es sí. Es una complicación neurológica que no es tan aparatosa como todas las demás. ¿Este paciente debe recibir tratamiento? Claro que sí. ¿Ya? ¿Y con qué se trata? Con G sódica. 14 días, ¿no? 24 millones al día. 4 millones cada 4. La alternativa es la B. Siguiente. Paciente VIH positivo y antecedentes de diversas infecciones oportunistas sistémicas. Si ya tuvo diversas infecciones oportunistas sistémicas, se supone que ya tenía CD4 menos de 200, ¿no? Se presenta con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales. La resonancia magnética craneal muestra lesiones occipitales hipointensas en secuencias T1. ¿Qué cosa era cuando les decían resonancia magnética? Así es. Hipertensas en secuencias T2 que no captan gadolinio ni tienen efecto de masa. El diagnóstico más probable es, ¿cuál era? ¿Se dan cuenta lo fácil que es responder si es que nos prendemos de los puntos clave? Porque de lo contrario van a ser una disquisición. Yo he leído, claro, cuanto más lees te puedes confundir. ¿Ya? Entonces, solamente tengan presente esos parámetros importantes. ¿Ya? Tengamos presente. Resonancia magnética. Sin resonancia magnética no se puede diagnosticar la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Necesitas resonancia magnética, porque en la TAG se ve normal. Ténganlo presente. ¿Ya? Esta leucoencefalopatía multifocal progresiva, o LEMP, también se abrevia así, LEMP, ¿no? Está producido por un, ¿cómo se llama? Así es, el virus JC, es un poliomavirus. Solamente hay 2 poliomavirus que tienen importancia médica. ¿Cuáles son? El virus JC y el otro es el virus BK. Así como el BK de la tuberculosis, igual. La diferencia es que el BK no afecta a pacientes con VIH, afecta a pacientes post-transplantados renales. Es una causa de rechazo de trasplante. En los pacientes con trasplante renal, ahí sí buscan en orina de 24 horas virus BK, ¿no? Como posibilidad de rechazo de trasplante. Aquí en este caso no. Aquí el virus JC es otro polioma que está asociado al LEMP. ¿Y cómo se ve? Solamente con resonancia, porque en la TAG todo se ve normal. Acá está el LEMP, ¿no? Multifocal porque pasa la línea media, hemos dicho.
Es irreversible, no hay nada que ofrecerle al paciente, solamente ver la evolución y en la TAC se ve normal. No se ve efecto de masa, no se ve absolutamente nada. ¿Ya? Eso es importante. Con TAG no se diagnostica esta patología. Hablemos del PSP. ¿Qué características tiene el PSP? Neumocistis girovesi, ¿no? Es una neumonía subaguda, para empezar. No es aguda. No se instala en un día ni en 2 días. Se instala en una semana, en 14 días, algo así más o menos. El marcador clínico, así como cefaleas para criptococo y convulsiones es para toxoplasma, aquí es disnea. Disnea que se hace cada vez más intensa. Ténganlo presente, disnea, ¿ya? El paciente con VIH en estadio SIDA, porque se necesita menos de 200 CD4 aquí también, ¿ya? Empieza a ser disnea, a veces fiebre y tiene tos generalmente no productiva. Viene, le toman una placa y muchas veces es normal. Acuérdense de eso, la placa es normal al inicio en el PSP. Y con el correr de los días puede tener varios patrones radiológicos. El más común es el intersticial difuso, ¿ya? Bilateral, así como están viendo más o menos. O sea, no es como una neumonía típica. Puede ser patrón miliar también. Pero lo que casi nunca va a ser es derrame pleural. Si ustedes ven derrame pleural en un paciente que sospechaba en PSP, cambien de posibilidad diagnóstica. ¿Por qué les muestran estos taquizoiditos de PSP o de neumocistis? Con GEMSA se ve en el esputo, ¿ya? Y van a perder el tiempo si van a querer cultivar. No va a salir, ¿ya? Tiene que ser con broncofibroscopía o esputo inducido, que no es otra cosa que nebulizar con suero hipertónico para que el paciente pueda toser y botar lo que tiene ahí en el pulmón. Se colorea con GEMSA y si se visualiza PSP. Si no se visualiza, y eso que quede claro, igual se trata, ¿ya? La mayoría de las veces no se logra demostrar el agente etiológico, no se olviden de eso, la gran mayoría de las veces. Disnea. Nos ayudamos de parámetros indirectos, laboratoriales, ¿ya? En la placa ya hemos dicho, patrón intersticial difuso, bilateral, la mayoría de las veces, no hay derrame pleural, eso nos alejaría el diagnóstico. Puede haber placa normal al inicio. Estas son las cosas de laboratorio que tenemos que ver. Lactato deshidrogenasa elevado. Esto es inespecífico del total, ¿no? ¿Por qué? En todo lugar donde haya destrucción de tejidos hay lactato deshidrogenasa elevado. Por eso en los linfomas, por ejemplo, en las neoplasias, ustedes encuentran también DHL elevado. Y aquí es uno más, ¿ya? Hay que pedirle DHL, está elevado. La gradiente alveolo arterial en el AGA está elevado, más de 30, ¿ya? Más de 30. Y la PO2 disminuye, ¿ya? La PO2 disminuye. Ustedes saben, PO2 menos de 60 es insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no es cierto? Porque tipo 2 es PCO2 más de 50, ¿ya? Entonces la PO2 menos de 60 ya es insuficiencia respiratoria. En el caso del PSP no requiere que baje hasta menos de 60. Con menos de 70 ya es PSP grave. ¿Y por qué es importante pensar en PSP grave? Porque se tiene que usar corticoides, a pesar de que es un inmunosuprimido. Y ese es otro motivo de pregunta de examen. Si se debe o no usar corticoides, sí se debe de usar. En los cuadros graves de PSP tienes que usar corticoides. Si no, el tratamiento no te va a dar. ¿Con qué se trata? Con cotrimoxazol. Con cotrimoxazol se trata. Muy bien. El diagnóstico tiene que ser directo, como hemos dicho. Olvídense de los cultivos. Es demostración básicamente del PSP, del Nemositis girovesi en esputo, ¿ya? Sin embargo, si no se llegara a demostrar, no te descarte el diagnóstico. No es fácil aislarlo. Entonces, tú le das nomás el tratamiento. Es una disnea de las más severas. El paciente tiene sed de aire. Se está ahogando en el aire como si estaría sumergido en agua. Da pena. Ya le das oxígeno alto flujo, todo. Potencialmente mortal, obviamente, ¿no? A veces debería de entrar ventilador también. Esos son los criterios de PSP severo, lo que les he dicho. PO2 menos de 70 y gradiente más de 30. Si esto ven, tiene que usar corticoides. Así no tenga esto, por clínica, si es un cuadro bastante deteriorado, corticoides.
¿Cuándo empieza a mejorar el paciente? A la semana más o menos de tratamiento ya empieza a haber mejora hasta en la placa. ¿Ya? Son las cosas que hay que recordar. No hay mucho que decir. Lo demás son cosas para enriquecer lo que ya saben, pero no les va a ayudar en un examen. Vayamos a ver viendo las preguntas. Dice, señala la respuesta incorrecta en relación a la neumonía por neumocitis girovesi en pacientes con infección VIH. Vamos a ver. Los síntomas más frecuentes son tos no productiva, disnea y fiebre. ¿Qué dicen? Sí, claro. Eso es lo que marca. Y dentro de todo, disnea. La radiografía de tórax puede ser inicialmente normal, lo hemos dicho. Sí. Y eso es lo peor. Es normal y decimos debe ser otra cosa. Tengan cuidado. Paciente VIH con disnea, así tenga placa normal, hay que darle tratamiento para PSP. No hay que esperar que haga un cuadro florido. La prueba diagnóstica más rentable es el lavado bronquialveolar a través de broncofibroscopía o broncoscopía, que es lo mismo. Sí, esa es la prueba más rentable. No sirven los cultivos, como hemos dicho. ¿Ya? Es tratar de encontrar en el material de lavado bronquialveolar mediante YEMSA al agente causal, pero por cultivo no va a servir. El tratamiento de elección es cotrimoxazol, estamos plenamente de acuerdo, es cotrimoxazol. La profilaxis, ¿con qué se hace? También con cotrimoxazol. La profilaxis se hace con cotrimoxazol, ¿ya? Para toxoplasma, para PSP y para coccidias se hace con cotrimoxazol. ¿En quiénes? En los que tienen 200 CD4 o menos. Si una persona diagnostica con ustedes de VIH y tiene menos de 200 CD4, no van a esperar que haga PSP o que haga toxoplasma, le empiezan a dar cotrimoxazol. 1 al día, una tableta de adulto al día. Con eso le están bajando el riesgo de que haga PSP, de que haga toxoplasma y de que haga coccidias, diarrea por coccidias. Ahí hay un problema bastante serio, porque si es alérgico a sulfas, Dapsona es una posibilidad y Dapsona no tenemos en el Perú. Es un problema bastante serio. Ahí hay que cuidarlo mucho al paciente. Felizmente no es muy habitual las alergias, ¿no? A las sulfas. Pero sí se dan, ¿no? Hay pacientes que sí tienen alergia a sulfas. Es un problema. Miren este último, porque nos piden lo incorrecto. Dice, no deben usarse corticoides en casos graves por el riesgo de agravar la inmunosupresión. Pregunta Mir, que a veces tenemos la idea de que es algo complicado. ¿Es real eso? ¿No se debe usar corticoides? O al contrario, más bien en los casos graves se debe usar. Entonces, ¿lo incorrecto cuál es? La alternativa E. Por eso les digo, son solo cosas puntuales que hay que recordar. Lo demás viene por añadidura. Vayamos al siguiente. En la infección por el VIH, las células diana, linfocitos CD4, a veces vienen con mucho enunciado, ¿no? No se vayan a marear cuando lean una pregunta. Dice, van disminuyendo con la evolución de la enfermedad, llevando a la aparición de enfermedades oportunistas. Eso creo que es lógico. Una de ellas, muy frecuente en este grupo de pacientes, es la neumonía por neumocitis girovesi. Yo creo que desde aquí es la pregunta. La neumonía por neumocitis girovesi, ¿por debajo de qué cifra de CD4 se aconseja dar profilaxis? Lo acabamos de decir. ¿Por debajo de cuánto? Así es. Por debajo de 200 se da. ¿Ya? Antes no tiene ninguna utilidad. Y hay otra situación. Cuando el paciente se recupera esta neumonía, tienen que darle profilaxis secundaria, o sea, continuar dándole. ¿Ya? Muy bien. Una mujer de 27 años diagnosticada recientemente de infección por VIH, consulta por tos seca, disnea, ahí está el marcador, disnea, ¿ya? Quebrantamiento general y febrícula, frecuencia respiratoria en 36, imagínense cuánto es esa disnea, ¿ya? La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales, típico patrón del PSP. Su cifra de CD4 es de 140, más no les puede decir, ¿no? ¿Cuál de estas pautas se elegiría como tratamiento empírico? Para empezar, ¿qué cosa van a pensar acá? Así es. ¿Ya? ¿Es un cuadro severo? Si tiene 36 de frecuencia respiratoria, obviamente sí. ¿Ya? Entonces, isoniazida, rifampicina, piracinamida no le voy a dar, porque esto no es TB. Por si acaso, la TB nunca produce este cuadro de disnea, jamás. ¿Ya? La TB es un cuadro medio solapado que te hace perder peso, te da fiebre, ¿no? Malestar, astenia, te postra. Pero disnea al extremo de llegar a 36 no se ve. Ganciclovir más eritromicina, esa combinación ni siquiera existe. Cotrimoxazol más corticoides, sí, ¿no? Cefalosporina de tercera más eritromicina sería para una NAC, ¿no? En una NAC sí podrían usar eso. Cefalosporina de tercera más aminoglucósido, tampoco existe esa combinación en tejido pulmonar, ya lo hemos comentado cuando hacíamos la parte de antibióticos, aminoglucósidos en pulmón no tiene sentido.
¿ya? Pero cotrimoxazol sí. ¿Y por qué corticoides? Porque es un cuadro severo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la neumonía por Pneumocystis carini, a veces se encuentran con ese nombre, no se hagan problemas, ¿ya? En pacientes con SIDA es falsa, hay que buscarlo falso. La radiografía de tórax puede ser normal, dice. Por supuesto que puede ser normal. La profilaxis con cotrimoxazol solo debe iniciarse tras el primer episodio de neumonía. ¿Qué opinan? O sea, tengo que esperar que le dé neumonía para recién iniciarle. Falso, ¿no es cierto? ¿Los esteroides forman parte del tratamiento a considerarse en esta infección? ¿Esteroides o corticoides? Sí, sobre todo en los cuadros graves. El cuadro clínico puede ser indolente, de semanas de evolución. Por supuesto, así se presenta. No es agudo. La mejoría clínica con tratamiento correcto es en 7 días, lo que les había comentado, más o menos a la semana recién empieza uno a ver mejora en el paciente, incluido a nivel radiológico. Entonces, ¿cuál sería lo incorrecto aquí? La B, ¿no es cierto? Es descabellada esa pregunta. O sea, ¿cómo voy a esperar que le dé para recién darle profilaxis? No tiene sentido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en cuanto a la neumonía por Pneumocystis carini en pacientes VIH es falsa? ¿Se presentan clínicamente de forma subaguda? Sí. Generalmente se prescribe tratamiento sin confirmación bacteriológica. ¿Qué opinan? Claro que sí. La mayoría de las veces no se llega a detectar, es lo que hemos dicho. El 95% de pacientes tienen CD4 menos de 200. Claro que sí. ¿No es cierto? Claro que sí, porque les ponen el 95% para no ponerles el 100%. Porque si ponen el 100% puede haber alguien que reclame y decir, yo he visto un caso con 105 y por lo tanto eso no vale, ¿no? O con 205. Entonces, una forma de decir la gran mayoría. Y claro, es real. El diagnóstico se obtiene habitualmente por cultivo de secreciones bronquiales. ¿Qué opinan de eso? ¿Se obtiene por cultivo? ¿Sirve el cultivo? El cultivo ni siquiera se indica, ¿no? La profilaxis primaria se puede suspender, dice. Primaria significa darle antes de que haya tenido ningún cuadro, ¿no? En pacientes con targa que presentan carga viral suprimida y CD4 más de 200. Quiere decir que si ustedes le inician con 100 y debido al targa suprime la carga viral y empieza a subir el CD4 y ya pasó de 200, claro, no tiene sentido, porque la profilaxis se da en personas que tienen menos de esa cifra. ¿Cuál sería lo correcto acá? O, perdón, claro, la falsa. Así es. Porque el cultivo, hemos dicho, no sirve, ¿no? Bien claro. Miren, recomendaciones ya de nuestros amigos españoles. Ya valió la pena. Dice, recuerda, y ojo, todavía te ponen, en la neumonía de este tipo no suele aparecer derrame ni adenopatías. ¿Ya? Si ustedes ven derrame pleural, ya tienen que pensar en otra cosa. ¿Ya? En el diagnóstico no es útil la serología ni el cultivo. O sea, nada de estar sacando anticuerpos para PSP en sangre, tampoco sirve. Es directo, vuelvo a decirles. ¿Ya? Tratamiento, cotrimoxazol, y la profilaxis también cotrimoxazol. Y aquí está justamente lo que decía, Dapsona es la segunda posibilidad, pero el problema es de que Dapsona no tenemos. Todo lo demás es teoría. Adyuvante, prednisona, en casos severos. ¿Ya? ¿Y cómo definimos severidad? Que tenga menos de 70 de PO2 y gradiente más de 30. Más de 30. Si tiene 40, pues olvídense, con mayor razón. A veces llega más. Van a tener una clase entera de tuberculosis. Ya, así es que solamente vamos a mencionar cómo se comporta la tuberculosis en el paciente con VIH. A grosso modo. 2 cosas puntuales que tienen que recordar. La tuberculosis en el paciente con VIH es generalmente extrapulmonar. Esa es una de las cosas que tienen que saber. ¿Ya? Se presenta de forma extrapulmonar. Ganglionar, se presenta intestinal, enteroperitoneal, etc. ¿Ya? Meningia también. Y aquí puede haber ya algunas preguntitas. ¿Cuál es la forma extrapulmonar más común en el Perú? Según la norma técnica y lo que se ha estudiado y todo lo demás. Pleural, por favor. ¿Ya? La forma extrapulmonar más común en el Perú es pleural. Y si les preguntan simplemente la forma extrapulmonar más común y no les dicen en el Perú, es ganglionar. La ganglionar es la más común en general. Pero si les preguntan en nuestro medio o en el Perú, eso es pleural. Muy bien. Puede haber en cualquier órgano o sistema, ¿ya? La meningitis es una causa muy común, la ganglionar también, ¿ya? Esta imagen que les ponemos adrede de las opacidades o las radioopacidades a nivel apical generalmente es para los inmunocompetentes.
Los inmunosuprimidos y los pacientes VIH en este grupo muchas veces hacen a nivel basal, ¿ya? A nivel basal, ¿ah? Acuérdense. Entonces no esperen encontrar una TB necesariamente apical. Generalmente hacen basal. Y por otro lado, como hay tanta prevalencia de casos extrapulmonares, cuando ustedes tengan un caso pulmonar, están en la obligación de buscar un extrapulmonar. Sí o sí. En todo paciente con VIH que haga TB pulmonar, tienen que buscar una ubicación extrapulmonar. ¿Y por qué será? Porque el tiempo de tratamiento no siempre es el mismo. ¿Ya? Así es. El tiempo de tratamiento no siempre es el mismo. Pero responden por igual a los antirretrovirales. Perdón, al tratamiento antituberculoso.